Yo soy. Yo soy. Yo soy. Hecho en Ecuador. Se señala. El objetivo de este taller es hacer una valoración de los factores más relevantes que pueden incidir en la reducción de vulnerabilidades sísmicas de la infraestructura educativa, con un enfoque integral de la gestión del riesgo. Iniciamos entonces con el primer panel, en el que contaremos con la presencia de expertos internacionales, con el tema Experiencias globales de la reconstrucción de unidades educativas post-terremoto. Para ello quiero presentarles a Carlos Antesana Ohashi, experto en supervisión de construcciones en edificaciones antisísmicas, quien se encuentra presente en representación de la Embajada de Japón. Es magíster en Ingeniería Civil de la empresa Nihon Sekkei Inc., con experiencia en diseño, supervisión y ejecución de proyectos en el Japón y proyectos de JICA en Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Angola, Uganda y el Ecuador. Bienvenido a Carlos Antesana Ohashi, nuestro experto en supervisión de construcciones. Muy buenos días, señores y señoras. Es un honor estar aquí presente para poder aportar un poco de mi experiencia y sea de utilidad para ustedes. Para más o menos adecuar mi presentación, quisiera saber cuántos son estudiantes de Universidad de Ingeniería Civil o Arquitectura. Ok, todo el resto son profesionales en Ingeniería Civil o Arquitectura. ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ah, ya, la mayoría, ok. Voy a ser muy técnico entonces. ¿Podrían, por favor, poner mi diapositiva? Bueno, experiencia en la construcción de edificaciones sismorresistentes en el Japón y otras regiones. Mi nombre es Carlos Antesana Ohashi, soy de la empresa Nihon Sekkei. Es una empresa la segunda mayor en Japón, somos más o menos 400 a 500 ingenieros arquitectos, con administración más somos unos 700. Hoy estoy en la representación de la Embajada del Japón en el Ecuador. Siguiente, por favor. Bueno, voy a saltar un poco ya que no tengo tiempo, tengo una reunión muy urgente posterior, entonces voy a más o menos sintetizar. Yo salí el año 2008 de Magíster en Ingeniería Civil del Yokohama National University en Japón. Mi tesis fue análisis numérico del comportamiento no lineal de pórticos de hormigón armado con tabiques de mampostería. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, yo quiero centralizar más que todo en los muros de mampostería, ¿qué son? ¿No? Un muro de mampostería puede ser no confinado, puede ser confinado, la mampostería podría ser ladrillo o bloque de hormigón, que es lo que usualmente se usa en Sudamérica, en Latinoamérica en general, y lo no confinado, como ustedes podrán ver, no está confinado por elementos estructurales de hormigón armado, y el confinado así, ¿no? En este tipo tenemos muchas estructuras y supongo que las escuelas del milenio también tienen este tipo. Sin embargo, esto es un área muy grande porque si la estructura tiene más rigidez, o sea, la mampostería llega a ser menos relevante, ¿no? ¿Podríamos a la siguiente, por favor? Los niveles de confinamiento, generalmente esta es una foto de Perú, si no me equivoco. Se hace primero la mampostería, luego se hace el vaciado de los elementos estructurales, creando un confinamiento neto, se podría decir, ¿no? Porque está totalmente unido y a presión, digamos, ¿no? Ahora, lo que usualmente se hace, ya que son estructuras más importantes, primero lo que se hace es la estructura y luego se rellena la mampostería, creando un elemento intermedio de mortero, la cual baja el nivel de confinamiento. Siguiente, por favor. Un poco de teoría, ¿no? Los modos de falla son falla dentro del plano, que le llaman in-plane failure, cuando una fuerza horizontal, en este caso un sismo, crea una deformación, la cual crea compresión en la mampostería, ¿no? Posteriormente crea la falla diagonal, como podemos ver en esta foto, y hay otro tipo de falla, cuando el mortero es muy débil, crea un deslizamiento, creando nudos plásticos en esta área, ¿no? Fallas, como podemos ver acá. Y la otra, que es falla fuera de plano, o out of plane failure, que se le llama, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la falla que sucede, que se va para afuera, ¿no? Porque la oscilación está en 3 direcciones, entonces cuando el muro no está arriostrado
correspondientemente o pertinentemente con la estructura, esto falla para afuera. Siguiente, por favor. Estas investigaciones hechas, Bartolomé, si no me equivoco, es un investigador peruano, del 2006 hizo estos ensayos. Disculpen, el japonés se lo he dejado ahí porque por falta de tiempo. Básicamente, Bartolomé hizo una investigación solamente haciendo el ensayo con el pórtico sin la mampostería, creando un comportamiento dúctil. Ahora, lo interesante que él hizo es rellenar la mampostería con armadura arriostrada y sin ningún tipo de armadura. Estos son los comportamientos. Cuando la línea azul es cuando está correspondientemente arriostrado al pórtico, ¿no? Con varillas verticales u horizontales, la cual crea un comportamiento mejor, se podría decir, ¿no? Ahora, esta línea en punteada roja es la mampostería sin reforzamiento, sin arriostramiento al pórtico. Entonces, llega a ser como la parte lineal, llega a comportarse de manera similar, pero después, a medida que esto va oscilando, se van cayendo, se va desmoronando todo eso, creando pérdida de resistencia, ¿no? Él hace sugerencia de unos elementos equivalentes para que podamos incluirlos en algún análisis numérico, ¿no? Creando este comportamiento de compresión mediante estas fórmulas y poder aplicarlo en algún programa de análisis numérico, ya sea SAP o ITAB o lo que haya, ¿no? Siguiente, por favor. También se han hecho investigaciones, ¿no? Por parte de Lorenzo, que logró con elementos finitos más o menos simular lo que es el comportamiento de la mampostería, pero es un trabajo científico, o sea, el ingeniero del día a día no va a poder hacer un análisis así porque tarda meses en hacer esto, ¿no? Y logró simular de alguna manera el comportamiento no lineal de la mampostería, pero como les digo, es un trabajo científico que el ingeniero del día a día no va a poder hacerlo, ¿no? Y las desventajas de estos métodos, solo se puede analizar en un rango lineal. La anterior, por favor, la anterior diapositiva. O sea, solo estos métodos permiten calcular esta área, pero no después, la que pasa ya después del comportamiento no lineal. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de que exista aberturas en el muro, o sea, ventanas, puertas, ya lo que es la aplicación de estos elementos equivalentes ya se complica un poco, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que se ha hecho en el Japón, yo le voy a comentar más o menos, esto es Kaneko y alumnos, el Japan Concrete Institute del 2006, tiene un actuador, un actuador hidráulico en la cual hace oscilar, este es el modelo, el elemento, es en miniatura, podrán ver, es de 1 metro de altura de acá, por ancho de 1.7, ¿no? Ese es en miniatura. El ladrillo sí es en escala real. Siguiente, por favor. Kaneko hizo las pruebas, ¿no? Con la mampostería llena, con la abertura de una ventana, con la abertura de una puerta. Creó la envolvente, lo que es la fuerza horizontal versus la deformación, ¿no? Entonces va de izquierda a derecha, crea la envolvente y resulta de que sus resultados dan que la resistencia es más o menos de 500 kilonewtons para arriba, ¿no? Ahora, en el caso de que hay las ventanas, ustedes podrán notar, no está confinada, solamente este ladrillo, no da buenos resultados porque llega a los 200, ¿no? Un poquito más de 200 kilonewtons. Igual esta, que es casi el comportamiento similar. Siguiente. Ahora, Guragen en el 2006 hizo esto que también está en la norma NEC ecuatoriana, que se hace una mampostería, un cubo, para probarlo y ver las características físico-mecánicas del elemento. Entonces, yo lo que hice en mi tesis de masterado, usé el programa Rigid Body Spring Model, es el RBSM que le llamamos, es un modelo computacional numérico, pero que aplica elementos discretos, no son elementos finitos, porque los elementos finitos tienen la característica de que nunca hay ruptura, ¿no? En cambio, los elementos discretos, al ser separados, pueden crear este tipo de modelaje, ¿no? Que no se lo puede hacer en elementos finitos. Podrán ver, el año es 1977, este investigador lo hizo en Fortran de esa época, pero realmente
A pesar de que el ingreso de datos es muy manual, nada gráfico, me ha dado buenos resultados. O sea, es un programa bastante bueno, ¿no?, para poder hacer investigación, se podría decir, ¿no? Lo que obtuve haciendo el modelaje de esta prueba es que mediante RBSM casi saqué el comportamiento, o sea, logré sacar el comportamiento del ensayo que hizo Guragain. Siguiente, por favor. También hice lo que es el modelaje de lo que hizo Kaneko en 2006. Las envolventes no solamente están los extremos de la envolvente, ¿no? Como resultado del modelaje, de la calibración del análisis numérico, logré obtener los mismos resultados que lo que se obtuvo Kaneko en su experimento. Aquí podrán ver, este es solamente lo que es el elemento totalmente lleno, que sí, tiene una resistencia mayor, pero es más frágil, se podría decir, ¿no?, menos dúctil, ¿no? Ahora, lo que es el tema abiertos, que casi tuvo el mismo resultado, y en base a otros modelajes hice lo que es solamente el marco, sin la mampostería, ¿no?, que es totalmente dúctil, llega aquí a lo que es la deformación y el estiramiento del acero, que ya pasa su fluencia y empieza ya a ceder, ¿no? Siguiente, por favor. Pasamos a edificaciones en Japón. Esto es recientemente en Kumamoto. Estas son casas de madera. Las casas de madera ya son antisísmicas, pero tuvo problemas, ¿no? Estas son casas domicilios usuales. Siguiente, por favor. Ahora, esta es una estructura muy significativa. Es el Akarenga Soko en Yokohama, ¿no? Es el galpón de ladrillo rojo, se le llama. Era una fábrica anteriormente. Fue concluido en 1913. ¿Pero qué pasó? En 1930 sufrió daños por terremoto, quedó así totalmente colapsado por partes, pero gracias a la iniciativa gubernamental local e iniciativa privada, lograron como reconstruir posterior a esto, ¿no? Y en 1992 al 2001 lo acondicionaron totalmente a una estructura sismo resistente, pero estos elementos de ladrillo, por estas experiencias, no solo esta, muchas estructuras de ladrillo de la época colapsaron, ¿no? Es de ahí que el Japón, en el código de construcción y de diseño, no toma la mampostería, el ladrillo o el block como elemento estructural, solamente lo toma como elemento ornamental. Es por eso que dentro de esta estructura se hizo una estructura totalmente nueva de acero. Ustedes podrán ver el interior. Lo que se hizo es solamente usar la carcasa y meter todos los elementos de acero en el interior, ¿no? Y esta estructura, esta carcasa, se podría decir, de ladrillo, está totalmente arriostrada al elemento para que no sufra fallas out of plane. Siguiente, por favor. Esto voy a saltarlo, es cortesía de la Embajada del Japón que ellos prepararon. Hay para estructuras más importantes, ¿no?, como edificios gubernamentales, hospitales, escuelas, etcétera, hay 3 métodos. El Taishin, que es el usual, sismo resistente, como lo solemos hacer en Latinoamérica. El Seishin, que usa como disipadores de vibración, de oscilación, ¿no? Son dampers, son amortiguaciones, digamos, ¿no? Y el Menshin, que es totalmente aísla el elemento en su totalidad desde la base, creando de que aunque haya oscilación debido a sismos, el elemento se mantiene casi quieto. Siguiente, por favor. Los Seishin, por ejemplo, como les comentaba, es el oil damper, ponen estos elementos de tal manera que un edificio de gran altura deja de oscilar, o sea, trata de equilibrar el sistema, ¿no? Y generalmente en Japón los edificios de gran altura, lo crítico no es el sismo, sino es el viento. Hay taifus que superan los 60 kilómetros por segundo, o sea, más que el sismo puede llegar a tumbar un edificio. Entonces el diseño es más crítico en lo que es el viento, ¿no? Y esto logra disipar la oscilación. Siguiente, por favor. Este es uno de los, bueno, es la torre de Skytree, que es la más alta de Japón, que llega a 634 metros. Tiene el principio de lo que ancestralmente hacían en las pagodas. Esto llega a ser unos 30 metros, ¿no? Pero es totalmente madera y tiene el mismo principio. Tiene un núcleo flexible y además elementos mecánicos que eliminan la oscilación, ¿no?, de la antena, ¿no? Es una antena en realidad de televisión digital. Siguiente. Este es el Menshin, que totalmente aísla desde la base, son de elementos de neopreno,
los que se usan en puentes acá, usualmente nada más que es un poquito modificado, se puede decir, para soportar oscilaciones horizontales mayores, ¿no? Siguiente. Este es unos ejemplos de mi empresa que ha realizado diseños de rehabilitaciones. Obviamente todas las estructuras, cada que pasa un código, un sismo, la codificación se actualiza. Entonces, esto en su momento estaba según el código, pero por la actualización, por los recientes sismos, el código llega a ser más estricto. Entonces, en esta parte ustedes podrán ver que es un elemento, el que veíamos en la teoría, que no está confinado, no tiene elementos, entonces es mucho más frágil que la parte de arriba. Entonces, lo que se hizo es poner estos elementos breast, le llaman, o sea, o diagonales, que rigidizan o equilibran la estructura de arriba con la de abajo, ¿no? Entonces, llegan a tener esto, ¿no? Otro ejemplo también es este, que no tenía nada de rigidización, nada de ningún elemento. En esa época cumplía los códigos, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le aplica totalmente en la estructura, se hace un recálculo estructural y exteriormente se coloca estos refuerzos. Es un poco invasivo esto porque se meten anclajes en las columnas existentes y se adiciona un elemento adicional de soporte, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el mismo ejemplo que hicimos. Por ejemplo, son áreas más abiertas en la cual, bueno, por el cálculo estructural resulta que no pasa la codificación actual, entonces se le pone los elementos diagonales. Esto igual es un garaje, podrán ver acá que se le ha colocado, ¿no? Anteriormente no existía, entonces, como sugerencia, o sea, es costoso demoler una estructura y volverla a hacer, ¿no? Entonces, de primera mano creo que es un elemento factible para poder aplicarlo en Latinoamérica y en el Ecuador. Siguiente. Esta es una escuela que yo tuve oportunidad de supervisar, de residente en el Japón. Generalmente las escuelas como acá no pasan de los 4 o 5 pisos. Esta es la misma escuela. Como les comentaba, la mampostería no es estructural allá, entonces aquí no hay ningún elemento de bloque ni ladrillo, todo es hormigón armado. Estos sí son elementos prefabricados, es estructura metálica y tiene un revestimiento de paneles de hormigón. Esto es prácticamente de hormigón armado, ¿no? Igual acá, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es otra escuela que tuve oportunidad de estar de supervisor residente, no pasa de los 4 o 5 pisos, arriba hay una piscina. Esta es la sala de deportes, aquí la área administrativa. Quisiera ampliar esta parte, la siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, hay un efecto de columna corta cuando uno pone un hormigón armado totalmente, porque la columna llega a ser eficaz en esta área, entonces creando un corte adicional mayor al que sería de acá a acá. Entonces hay muchas fallas de columna corta que suceden en este lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Japón? Estos muros que son de hormigón armado, se le crea la junta abierta en estas partes, aquí, en estas partes, creándola de manera, o sea, permitiendo de que la estructura cuando oscile, no crea la columna corta y esto puede oscilar libremente, independientemente de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el otro lado de la fachada, este es hormigón totalmente lleno, podrán decir, macizo. Sin embargo, les quiero explicar qué es lo que sucede acá. Aquí está la viga estructural, este es el muro, estas son las columnas. Este muro de acá está colgado en realidad, o sea, está colgado de esta viga, pero aquí está aislado, o sea, tiene una junta abierta, totalmente abierta. Obviamente, para que no entre el aire, la humedad y todo, se lo sella con una junta elástica, ¿no? Y acá también abajo, permitiendo un movimiento. Entonces, cuando esto oscila, este muro está totalmente independiente y solo está colgado de estas vigas. Igual sucede en esto, en todos, ¿no? Esa es más o menos la manera en que se construye en Japón. Siguiente. Ahora, esto es entrando a las donaciones del gobierno de Japón en el exterior. También tuve la oportunidad de estar de consultor residente, es un hospital de 3 pisos. Esto es el Hospital Materno Infantil en Cochabamba, Bolivia, del 2002 al 2004. Siguiente, por favor. Lo que hemos tenido cuidado para que no haya problemas en eventos sísmicos es arriostrar adecuadamente todos los elementos de mampostería a la estructura, acá, ¿no?
Entonces ustedes podrán ver como resultado tenemos todo confinado, inclusive los vanos de puertas, tiene su dintel confinado totalmente hasta arriba con pequeñas columnas y arriostradas totalmente a la estructura. Siguiente. Este es la oportunidad que estuve también de residente de 2011 al 2012, es un hospital en Uganda, es de 2 pisos, que también tiene el mismo principio, son de hormigón armado, pero en este caso, siguiente por favor, en Uganda se usan blocks de hormigón, ¿no? Ahora, la característica del bloque de hormigón en Uganda es que no es hueco, o sea, es macizo. Este es un bloque macizo que no tiene perforaciones, nada, es totalmente un bloque. Entonces, como podrán ver acá, no tiene hoyos, no tiene, es macizo. Eso es un poco poroso, o sea, lo aligeran un poco, ¿no? Es un poco poroso. Pero tuvimos el cuidado también de arreostrar totalmente cada cierto. Generalmente nosotros en mi empresa usamos 10 metros cuadrados, cada 10 metros cuadrados de mampostería tenemos que arreostrar, ¿no? Entonces, estas áreas no pasan de los 10 metros cuadrados. Y tenemos los elementos verticales de arriostramiento, los vanos totalmente confinados, y aquí hay un mal ejemplo. Eso es cabalmente uno de mis supervisores que había sacado la foto, que la persona está cortando para poder instalar la instalación, ¿no? Una tubería, que esto es lo peor, ¿no? O sea, crea un elemento débil que permite esto en un evento sísmico que se caiga, o sea, que se vaya para afuera o que colapse, ¿no? Entonces, inmediatamente observé a la constructora este elemento y hice obligar a que llenen de hormigón, o sea, le corten más para que el hormigón entre. Ustedes podrán ver las instalaciones, estas no están rellenadas con mortero, están rellenadas con hormigón. Siguiente, por favor. Lo que es edificaciones colapsadas en el oeste del Ecuador. Esto lo saqué de la foto de Camicon, de la revista de construcción. A mi manera de ver, o sea, no estuve presente en la zona, no puedo decir a ciencia cierta, sin embargo, a mi manera de ver, esto es sencillamente una falla out of plane, o sea, la estructura me parece, o sea, pareciera que no haya sufrido daños, habría que ir adentro y ver todas las fracturas que tiene, ¿no? Pero en un principio esto ha fallado debido a que el muro no está arriostrado, entonces sencillamente se va para afuera. Pero veo que la estructura no ha tenido mayores, o sea, me pongo a pensar si esto hubiera estado adecuadamente arriostrado, tal vez no hubiera sucedido esto. Igual, de la misma manera. Siguiente, por favor. Bueno, este edificio ya no tengo comentarios porque ha sido totalmente colapsado, pero quisiera que vean esta parte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Una falla out of plane. La estructura, bueno, habría que ir a verla, pero en un principio parece todavía sin mucha falla, no sé esta parte, la verdad, pero en un principio hubo una falla out of plane creando una ductibilidad en la estructura principal, y me hace pensar también, si esto hubiera sido arriostrado, tal vez los daños que tiene actualmente la estructura pueden haber sido menores. Este es otro tema, este es un edificio totalmente colapsado y me llamó la atención mucho porque en Ecuador vi muchos edificios que tienen la estructura losas tipo hongo, ¿no? No sé si le llaman aquí así, losas tipo hongo, en la cual no tienen vigas de pórticos, no tienen, solamente es la columna y la losa, y aquí, bueno, estructuralmente funciona, pero para los sismos tengo mis dudas. En Japón, este sistema estructural de losas tipo hongo no son permitidas, porque según la codificación japonesa no son resistentes al sismo, o sea, son muy frágiles en los nudos, o sea, al no tener un elemento viga rígido, esto cede inmediatamente en los nudos y totalmente el edificio colapsa. Siguiente, por favor. Bueno, estos voy a saltar. En Perú están adelantados en lo que es el tema de mampostería, ¿no? Hay una conciencia social, entonces todas las estructuras ellos tratan, porque ha habido fallas también en el pasado, ¿no? Ellos tratan de construir según su codificación, ¿no? Tratan de poner refuerzo en las mamposterías, tratan de abrir para evitar las columnas cortas, hacen sus juntas abiertas y parece que hay un poco de avance. Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de Perú. No sé el año exactamente, pero es una falla típica de columna corta, ¿no? Aquí la columna está totalmente fallada. Lo que pasa en los establecimientos escolares siempre se tiende a utilizar todo el vano de los marcos para que haya más claridad para los alumnos, etcétera. Entonces, esta es la tendencia en todo el mundo, ¿no? De abrir lo máximo, ¿no? Pero en este caso lo que hay que tener cuidado es, y lo que hicieron posterior a esta falla,
reforzaron el elemento de la columna corta para evitar un corte exagerado en el momento sísmico y evitar la falla por columna corta acá, ¿no? Siguiente. Sugerencias. Es importante la concientización de la sociedad acerca de la correcta aplicación de las normas y códigos. Todo lo que he comentado no es nuevo, o sea, inclusive yo pude revisar la norma NEC, la nueva, que han sacado recientemente, y más o menos, o sea, entre más y más está todo incluido, todo lo que he explicado está explicado en esta norma, que, o sea, es de agradecer que profesionales, tanto el gobierno y profesionales privados, hayan dado su esfuerzo para poder actualizar esta norma NEC, ¿no?, que hay en la actualidad en el Ecuador. La siguiente es importancia de, antes por favor, importancia del refuerzo mediante barras de acero verticales u horizontales de la mampostería para evitar la falla out of plane. Me parece que es muy importante y en el tiempo que he estado en Ecuador, les seré sinceros, no he visto una edificación que esté correctamente arriostrada, o sea, veo muchas estructuras que realmente, o sea, me hacen preocuparse seguramente, ¿no? Y por último, la reconsideración acerca de edificios con losas tipo hongo y su respuesta real ante los sismos. Eso es todo, señores. La siguiente, por favor. Esto es arigatou gozaimasu en japonés. Muchas gracias, ¿no? Sí. Yo tengo una reunión posterior, entonces ya no voy a poder lamentablemente presenciar. No sé si tienen unas preguntas de unos 2-3 minutos que las podría aclarar ahora aprovechando, ¿no? Bueno, entonces muchas gracias y sí, por favor. ¿Podría regresar un poco a la más anterior? ¿En Japón, dice? ¿En Japón? Bueno, yo le puedo explicar de Japón. La codificación de acá local no la entiendo totalmente, pero una anterior, por favor. La de Japón. La de edificaciones en el Japón. A esta, por favor. Más antes. Ahí, una siguiente. Mire, o sea, prácticamente la altura a esta proporción no es mucho, ¿no? El antepecho es realmente, allá según este es 1 metro a lo mucho, esto tendrá 4 metros, quiere decir que esto tiene 3 metros y 1 metro, o sea, y ya de entrada se le hace o sea, ningún elemento, bueno, si es de 10 centímetros, digamos, se le aceptará, ¿no? Pero si es un antepecho, se lo toma ya como tal, para evitar la columna corta acá, ¿no? Sí. ¿No hay otras preguntas? Bueno, muchas gracias, señores, entonces. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.